cuando un litigante, sea fiscal, querellante, defensor, asume la representación de una persona, eso conlleva a que sea responsable profesionalmente y éticamente. Y de responsabilidad profesional y ética, aquí ya se habló. Ya que debe procurar mejorar lo mejor, su mejor actuación para procurar entonces que el resultado sea beneficioso para su representado. Y ello solo es posible si se plantea desde un inicio una teoría del caso bien estructurada, estableciendo cuáles son los hechos que pretende demostrar durante todo el proceso. Y si se llegase al juicio oral, pues entonces en ese momento debe establecer cuáles son las pruebas que debe practicar y realizar las argumentaciones tendientes ¿a qué? A convencer al tribunal de juicio que su teoría del caso es razonable, es la más razonable. ¿Y por qué digo convencer al tribunal de juicio? Porque en este sistema el juez no se convence, el juez es convencido con el impacto de las pruebas y las argumentaciones tendientes a eso. Bien, una vez que tiene conocimiento del sentido del fallo y ese litigante advierte que es totalmente adverso a sus intereses, él debe esperar la sentencia escrita para realizarle un estudio minucioso para determinar cómo atacar ese fallo adverso. ¿Y por qué digo cómo atacarlo? Porque existen dos recursos. El recurso de anulación de una sentencia emitida por un tribunal de juicio y el recurso de casación contra una sentencia emitida por el tribunal de juicio, pero este último va ante la sala penal de nuestra Corte Suprema de Justicia y el de anulación ante los tribunales de apelaciones. Bien, ambos recursos son excluyentes, no se puede la misma parte interponer ambos recursos, eso se ha dado en la práctica. Nuestro tema, dificultades más frecuentes de los litigantes al interponer el recurso de anulación. Esto nos invita a que, en primer lugar, tengamos presente qué es un recurso de anulación, cuál es su objetivo. Bien, el recurso de anulación es un medio de impugnación de la decisión jurisdiccional que requiere mayor reflexión, mesura, cuidado, la sentencia penal. ¿Y qué decir de la sentencia condenatoria? Porque con ella el Estado derriba ese estado de inocencia que ha custodiado a esa persona durante todo el proceso penal en su contra. Por lo tanto, tanto el acusador como el acusado pueden impugnar ese fallo que les es adverso, sea porque fue absolutoria el fiscal o condenatoria el acusado. O puede ser también que quieran impugnar la consecuencia jurídica que se desprende de lo dispositivo de ese fallo. En ese sentido, y esto lo tenemos que tener bien claro, el recurso de anulación robustece el proceso penal, por cuanto tenemos que tener presente que quien ejerce la sagrada misión de juzgar penalmente es un ser humano, y como ser humano es falible. Puede ser el juez más honesto, el más inteligente, pero puede cometer errores. Y bueno, yo no puedo dejar por un lado que también existe el juez que es negligente, descuidado, sin mística, y como dice la sociedad, ignorante o corrupto. Entonces, en el recurso de anulación es novedoso porque lo consigna nuestro Código Procesal Penal para atacar la sentencia de tribunales de juicio, jueces de garantía y jueces municipales. Ojo, en nuestro código, por situaciones que no puedo mencionar aquí, ya saben ustedes por qué, por el tiempo, resulta que los jueces municipales, sus sentencias se pueden atacar por apelación o anulación. En cuanto a los jueces de garantías, hay procesos simplificados inmediatos donde ellos valoran pruebas. Bueno, no nos ha llegado ningún recurso en ese sentido en el Cuarto Distrito Judicial. Sin embargo, sí ha habido unas situaciones donde se ha presentado un recurso de anulación cuando la sentencia es consecuencia de un acuerdo de pena. La Corte Suprema ha dicho
también en una situación similar, que el acuerdo de pena es una voluntad de las partes, por lo tanto no es susceptible de los recursos ni de casación, pues ni de anulación. El tribunal de este distrito judicial, en atención a la amplitud, porque uno tiene que ser amplio, porque para eso hablamos de las convenciones y demás, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendimos a analizar ese recurso de anulación, porque el abogado decía que él no era el que había estado cuando se dio ese acuerdo de pena y demás, y quería que viéramos y demás. Total que analizamos la sentencia y pues fue confirmada totalmente. ¿Cuál es el objeto del recurso de anulación? Es anular un juicio o la sentencia cuando en el proceso o en la estructura de la sentencia se establezcan las causales específicas que el mismo código establece. Bien, ¿cuál es su contenido? Su contenido se limita a las causales específicas. No puede, el litigante está limitado a esas causales, no es como el otro era recurso de apelación, esto está delimitado totalmente. ¿Y cuáles son esas causales específicas? Bueno, o ¿por qué esas causales específicas? Panamá optó por por eliminar las sentencias, las sentencias apeladas. ¿Por qué? Porque violenta uno de los principios fundamentales del sistema acusatorio, que es la inmediación del juez con las pruebas. Y entonces, lo que teníamos antes que era que el juez había un expediente, ya sabemos toda esa historia, que el juez que estaba en la sentencia, no era en la audiencia, no era el mismo que firmaba la sentencia y que era el asistente. Bueno, eso es lo que se tenía y por eso Panamá fue una de las razones que hizo este cambio profundo en su sistema de justicia penal. Entonces viene la pregunta, vinculada totalmente al tema de nosotros, ¿cómo redactar la sentencia? ¿Cómo redactar la sentencia? Es una pregunta inevitable para ese litigante que asume con seriedad su trabajo, con ética. Entonces, eso es lo primero que se tiene que preguntar ese litigante. La primera decisión estratégica consiste en determinar cuál causal o causales estima adecuada para señalar los agravios en que incurrió el tribunal de juicio. Veamos cuáles son esas causales. Bien, ustedes pueden ver que se establece una serie de causales, de motivos, de requisitos que si faltan en una sentencia, puede la persona invocar esta causal y solicitar la nulidad. Entonces, ¿cuál es el resultado de confirmarse, de evidenciarse la inexistencia de estos hechos que vemos ahí, la enunciación de los hechos, las circunstancias, que tiene que ser lo que acusó el fiscal? Tiene que haber una congruencia entre lo acusado y lo demostrado por el tribunal, los hechos probados, la valoración. O sea, eso tiene que existir, siempre y cuando todos estos elementos tengan la virtualidad de influir en los dispositivos del fallo. Y dice aquí que tiene que fijar motivadamente las sanciones. Nuestro legislador en este Código Procesal es muy determinante. Siempre habla de la motivación, Nosotros no tenemos la cultura de la motivación. Entonces tenemos ya son cuántos años, desde el 2011 se está con este Código Procesal Penal. Vemos ahí, fijará motivadamente las sanciones. El Código Procesal establece la cesura del proceso, donde coloca en el sitial que se merece ese momento donde el juez va a aplicar una sanción penal. Él le tiene que decir a la persona, yo le pongo a usted 5 años, 20 años de prisión, 50 años. Sí, pero atención, esa cesura del proceso en nuestro código no es obligatoria. Pero, ¿y los principios? Como yo fiscal digo, yo quiero tanto y me voy y no voy a un debate. ¿Y cómo lo permite el defensor? Porque el defensor quiere saber por qué usted quiere 30 años de prisión, 5 años de prisión. Entonces, le dejan la carga aquí en el juez. Entonces, el juez tiene que ver por qué decide poner. No, tiene y debe ser obligatorio por la ética que informa el sistema acusatorio o el Código Procesal Penal. La otra, por favor. Cuando la sentencia haya sido pronunciada por un tribunal incompetente o no integrado por los designados. Ahí están tenemos pues que cada juez tiene pues competencias específicas o no integrado por los jueces designados por ley. Podría suceder y podría suceder que fueran 2 los que van a la audiencia. Entonces,
ese juicio se tiene que anular. O algo que sí me preocupa a mí, que después de 15 días en una audiencia, en el momento que van a deliberar, ya han practicado pruebas, uno de los tres pues fallece. ¿Qué creen ustedes que pasa? Se tiene que volver a repetir el juicio, porque no tenemos a un juez ahí sentado que está ahí por si acaso sucede una situación imprevista, pero ha estado ahí apreciando la prueba y también valorándola. Entonces, eso es algo que amerita, es un problema del eje lata y merece una solución del eje ferenda, o sea, el derecho que debe ser. Todavía no ha pasado, cuando pase, entonces vamos inmediatamente a ver cómo resolvemos este problema. La siguiente. Cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiese hecho una errónea aplicación del derecho que hubiera influido en los dispositivos del fallo. Aquí el objeto de esta causal, cuando se invoca por el litigante, es simplemente determinar, no estoy de acuerdo con la aplicación de la ley penal, la aplicación de los institutos penales que están en nuestro Código Penal. Cuando se invoca esta causal, el litigante no tiene nada que objetar a la valoración probatoria. Simplemente pues no está de acuerdo cómo se subsumió esos hechos a un tipo penal o alguno de los institutos del Código Procesal Penal. Se habla entonces así de la santidad del hecho probado. Eso es intocable cuando se invoca esa causal, cuando el litigante decide responsablemente invocar esa causal. ¿Qué requiere esta causal? ¿Cuáles son las herramientas que debe tener el litigante para invocar esta causal? Una sólida formación en derecho penal, porque como que nos hemos olvidado del derecho penal. Conocer sus institutos jurídicos, conocer cuáles son las características que conllevan los delitos en general o de manera específica. Esos son aspectos que tiene que considerar el juzgador. Entonces, por ejemplo, debe tener conocimiento cuáles son los dispositivos amplificadores del tipo, saber la tentativa y la participación criminal, cómo se dan, qué dice el Código Penal sobre eso, cómo se dan las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, agravantes y atenuantes, por qué incurrió en un error el juez a determinar cierta agravante o cierta atenuante. Y finalmente, por decir otras cosas, la comunicabilidad de las circunstancias del autor a los partícipes. ¿Cuáles se comunican y cuáles no? Por ejemplo, ¿cuáles son? Las personales y las materiales. Las personales no se le transmiten al autor, las materiales sí. ¿Pero por qué nos dice esto? Porque voy a traerle ejemplos. Hemos dictado otra sentencia de reemplazo porque se ha incurrido en esas situaciones por parte del juzgador, del tribunal. Y suerte que había un defensor que estaba atento a estos elementos. Y se reemplazó la sentencia porque se le había comunicado el agravante del homicidio agravado por parentesco. Cuando el homicidio, el autor mató pues al hermano, y el cómplice primario no tenía ni un parentesco con esa persona. Ojo, los fiscales tienen que estar acuciosos en ese momento, porque ellos desde un principio tienen pues los hechos que tienen que probar y su teoría del caso. De lo que yo entiendo aquí ya se ha hablado, ¿sí? Entonces, óigame, tengo cómplice y digo que es primario, pero este no es hermano de este y este mató al hermano y yo estoy acusando a este por homicidio agravado por parentesco, pero sé que mi código habla sobre esa comunicabilidad, habla. Entonces, es importante. Y yo quiero dejarlo así porque estamos así como rápido aquí, que nosotros tenemos que tener nuestro Código Penal a mano, conocer qué dice nuestra norma. Olvídense de Yacos y de Roxin, que ni ellos mismos se entienden. Pero tengamos el código, nuestros códigos a mano, el Código Procesal Penal, el Código Penal y nuestra jurisprudencia, para poder entender qué es lo que tenemos ahí. Y el código es claro en eso, no nos compliquemos. Pero necesitamos acuciosidad y responsabilidad y ética para ello. ¿La otra? Por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba que hubiese influido en los dispositivos del fallo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí tenemos que no se considera o se niega el valor a una prueba que existe, que fue practicada en el juicio oral,
O por el contrario, se le da valor o se motiva el fallo con elementos de convicción que en ningún momento desfilaron frente a ese tribunal de juicio. Dirán ustedes, ¿pero podrá darse eso? Señores, sí se da, sí se da. Nosotros anulamos un fallo en donde olímpicamente el juez, el tribunal, valoraba motivaba con expresiones que solo la pericia psicológica puede informar. Y resulta que dice el defensor, oígame, pero si aquí no ha venido ni un perito psicólogo, y cómo estas expresiones de psicología que estos… Miren, eso, y más con eso que uno tiene ese Wikipedia y tantas cosas, entonces nada de eso. El juez, el conocimiento privado del juez no lo puede plasmar en una sentencia, lo dice Stein en el conocimiento privado del juez. Y a veces como que estamos como lo anterior y se puede cometer esos errores, pero ahí tiene que estar el litigante, sea fiscal, sea defensor, sea querellante, atento a que esas cosas no ocurran, porque sí ocurren, y por eso el recurso de anulación para robustecer el proceso penal. Bien, otra. Por error de derecho en la apreciación de la prueba que hubiese influido en los dispositivos del fallo. ¿Cuándo se da esta causal? Esta es la reina de las causales, son causales probatorias, esta es la reina, es cuando en el juicio se practica la prueba y el tribunal realiza una deficiente valoración jurídica, cuando no le atribuye la eficacia que tiene ese elemento probatorio. Esto de… El sistema de la sana crítica, porque nuestro código nos establece que el juez debe valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica. Compañeros, eso no es nuevo. El Código de Trabajo desde 1972 acogió como reglas de valoración de la prueba la sana crítica y lo teníamos en el código anterior. Si bien tenemos la libertad probatoria, lo cierto es que tenemos que analizar la prueba según esas reglas de la sana crítica. ¿Y cuáles son las reglas de la lógica? Identidad, contradicción, tercero excluido, la razón suficiente, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. El código obliga o señala, señor juez, usted al momento de valorar la prueba tiene que hacerlo de manera conjunta y armónica. Usted tiene que explicar por qué esta fuente, los elementos que extraigo de esta fuente de prueba. ¿Cuál es la fuente de prueba? ¿Cuál es el medio de prueba? ¿Cuáles son los elementos de prueba? Tenemos que estar claritos en eso. ¿Cuál es la fuente de prueba? Juana, que rindió la prueba testimonial. Y los elementos probatorios que extraigo son lo medular de su declaración, lo que me va a servir a mí como juez. Señores litigantes, vean bien esa sentencia. Hay una tendencia que no solo es en Panamá, porque lo vi también en otro libro, en un libro colombiano donde dicen que el juez le gusta en la sentencia es de 30 páginas, en la segunda página dice, bueno, vamos a valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica. Pasan 3 páginas y vamos a valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica y las menciona. Y así yo las he contado, es que yo estoy hablando por mi experiencia, las he contado. Cuando termina ya condenaron. Sí, un minuto. Y no sabemos realmente qué fue lo que valoró o no valoró. Amenazó que iba a valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica y jamás lo hizo. Entonces, litigantes, fiscales, defensores, pongan atención y vean minuciosamente esa sentencia para decidir cuál es la causal que deben invocar. Entonces, a manera de conclusión, el recurso de anulación es un medio técnico, jurídico, que reclama un mínimo de condiciones para su interpretación, lo que le brinda coherencia. Se tiene que hacer un análisis minucioso de la sentencia recurrida, teniendo a mano el Código Penal, Procesal Penal, la jurisprudencia que sobre estos causales ha dado en los tribunales superiores de apelación. Otra cosa es importante, anunciar el recurso de anulación dentro del término de ley. Se han rechazado recursos, incluso por medio del recurso de hecho, hemos entrado nosotros a analizar por qué del rechazo. Entonces, eso no es ético ni profesional, que usted deje pasar los términos.
La puntualidad también en la presentación del escrito es importante. En la audiencia de argumentación van a leer exactamente lo que está ahí, lo que está en el escrito, cuando debe ser una argumentación mirando al juez, tratando de convencer cuál es su planteamiento, cuál es el planteamiento, cuál es la propuesta argumentativa que tiene ese recurrente. Sin embargo, y esto es importante que se diga aquí, el tribunal de este cuarto distrito judicial de apelaciones, en atención a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar que se han presentado recursos, pero que yo ni le puedo explicar, donde han puesto hasta las 5 causales, o sea, que se nota que ahí no ha habido una técnica mesurada para hacer ese recurso, o que ni se entiende, o incluso que ni siquiera ese defensor ha evidenciado los yerros en la motivación del tribunal. Nosotros hemos anulado, hemos reemplazado sentencias y hemos incluso anulado fallos. Permiso, licenciada. Se le ha agotado el tiempo. Ya voy. Hemos evidenciado esos aspectos y es que esto es importante porque estamos en sintonía con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia, pero eso no significa que no tengamos responsabilidad. Bueno, me hubiera gustado seguir hablando porque hay tanto que decir sobre este tema, pero llegando aquí me dijeron que solo era 15 minutos porque hay un baile aquí más tarde. Así pues que agradezco la atención.